Saludos, muy feliz día. Bienvenidos a su programa Geopolítica al Día, en esta 10ª y última entrega de esta segunda temporada. Lo prometido es deuda, programa especial. Este día, además de, como siempre, llevar las noticias más importantes de la semana y hacer un recuento de las principales bolsas del mundo, vamos a trabajar un poco sobre la era post-pandemia. ¿Qué trajo el COVID-19 al mundo? ¿Cuál es el nuevo paradigma? ¿De qué está hecho este nuevo paradigma? ¿Qué es el tecnofeudalismo? Clave, que lo hemos conversado en varios programas, pero hoy vamos a detallarlo un poco más. Hoy vamos a profundizar en las principales empresas que empezaron a ganar mucho más a partir del año 2020 con un nuevo paradigma. Entró la era digital. Este programa lo hemos titulado Era digital, etapa post-pandemia, el sexto reseteo. Recordemos que el planeta en su historia, la humanidad como tal, ha tenido 5 reseteos. Este es el sexto reseteo. Me pregunto, ¿es el sexto reseteo? Esto lo vamos a ir llevando poco a poco. Este análisis general va a tener en sí 4 etapas esenciales. La última es, vamos a comenzar de atrás hacia adelante, la última es ese análisis que vamos a hacer sobre la era post pandemia, qué trajo, qué enfermedades nuevas se consiguen, qué trajo para la humanidad, para el hombre, para la mujer, el teletrabajo, la nueva forma de ver televisión, el streaming, los nuevos deportes. Vamos a chequear cada cosa de esto para poder detectar si hubo o no un reseteo. El conflicto Israel y Palestina es un conflicto que ya hay crímenes en lesa humanidad y parece que al mundo, parece que a Occidente le interesase poco lo que sucede en Israel, en la franja de Gaza, perdón, en el ataque israelí contra Palestina. Esto hay que tomarlo en cuenta, lo observamos todos los días, vemos las noticias, las principales noticias del mundo, hablando siempre de Ucrania y Rusia, pero dejan muy atrás, deja con poca sintonía, con poca comunicación, con pocos medios, con poca mediática, el tema entre Israel y Palestina, en el cual hay crímenes de lesa humanidad, hay un ataque unilateral de una potencia en contra de los pueblos originarios, incluso de esa franja, ¿no? Recordemos que el sionismo como tal ha enarbolado una historia y esa historia la está llevando a partir de hechos esenciales como las armas, como la guerra, para tratar de exterminar a un grupo. El segundo punto, la novela de la semana, Elon Musk, Donald Trump. Recordemos que, bueno, aquí desde la semana pasada hicimos un programa especial del choque de egos que había entre estos dos líderes. Uno, el principal líder político del mundo, por llamarlo líder, ¿no? Solamente para que quede como editorial, pero realmente, bueno, es uno de los políticos más importantes en este momento del mundo. Los medios de comunicación lo siguen. La economía mundial se ha movido a partir de que Donald Trump llegó el 10 de enero del 2025 a la Casa Blanca. Después de ello, los primeros 100 días habían sido de total ebullición. Los aranceles descontrolaron la economía, la buena economía que venía tanto dentro de los Estados Unidos como las diferentes economías del mundo. Esta semana los dos se despidieron, los dos dijeron que habían salido armónicamente, pero luego los medios de comunicación, amplios generadores de contenido y de ver nuevas verdades, de la nueva verdad, de la posverdad, en esta nueva era, en este siglo XXI, pues colocaron a Elon Musk de un lado, a Donald Trump de otro, y por allí fueron saliendo algunas informaciones que vamos a destacar más adelante. Hay alianzas rotas, por supuesto, tanto personales como los grupos, recordemos Space, la NASA y demás grupos que también estaban tratando de controlar el espacio. El espacio ya no es de la NASA, el espacio ahora es de diferentes entidades. Supimos esta semana que el abordaje japonés y que querían aterrizar en la luna fue un total fracaso. De eso vamos a tratar luego. Hoy no tenemos tiempo para ello. Hay una división de los republicanos. Se dice que hay una nueva división de los republicanos dentro de los Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump había tenido el poder total, no solamente como presidente, sino que su vicepresidente Vance y la Cámara de Representantes había estado en manos de los republicanos. En este momento, con la pelea que hubo entre Elon Musk y Donald Trump, pues sucede una nueva división, hay una partición del Partido Republicano. Una vez más queda demostrado que el status quo, que esos grupos de facto en cada uno de los países y en los Estados Unidos no escapa a esta realidad.
es esencial. Estos grupos de facto han movido sus tentáculos para poder desbloquear un poco lo que estaba haciendo Donald Trump. Ustedes han visto juzgados, han visto la ley, han visto jurídicamente cómo los Estados Unidos ha tratado de brindar un poco todo lo que ha sido la deportación masiva, y no ha sido tan masiva como se pensaba al principio. El TPS a los venezolanos, venezolanos llevados a El Salvador a cárceles de máxima seguridad. Bueno, todo esto ha tenido también un trasfondo esencial. Así es que bueno, el Partido Demócrata, los demócratas como tal, que son los que gobiernan los Estados Unidos, y todos los grupos de facto y todo este status quo que establecieron desde hace más de 150 años, sigue moviendo desde allí, y a nivel internacional con grandes familias como los Rothschild, como los Morgan, bueno, todas estas familias, todos estos conglomerados familiares que son realmente los que gobiernan los Estados Unidos, comienzan también a mover cada uno de los tentáculos, como los había dicho, y en la parte económica, política, social, cultural, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera, pues por supuesto que están moviendo los núcleos. Recordemos que una de las familias más poderosas de los Estados Unidos, como son los Bush, también están allí incluidos en esos grupos de facto, los Rockefeller también. Bueno, que se me vienen varias familias aquí a la memoria, y solamente las voy nombrando, pero los Estados Unidos es un conglomerado familiar que gobiernan las familias, y que posiblemente hayan visto algunas actitudes como las ha visto todo el mundo por parte de Donald Trump, su narrativa que no termina de gustar. Por supuesto, es una novela. Yo catalogo esto como una novela. Se sacaron los trapos al sol, hubo cosas personales, que te voy a vender el carro que te compré, que te voy a quitar los fondos. Y bueno, ahí es donde se desenmascara todo, ¿no? No solamente el gobierno de Donald Trump, sino también el gobierno de Joe Biden, como el de Barack Obama, de cómo estos grupos también comienzan a controlar parte de los gobiernos estadounidenses, ¿no? Así como los Borgia, aquella en en la Edad Media, controlaron toda la Europa conocida y formaron a alguien para que fuera papa, pues los Estados Unidos y todo este conglomerado de familias también forma congresistas, vicepresidentes, y también forman los nuevos presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Solo que Donald Trump no fue formado por esta familia. Donald Trump viene de familias de inmigrantes, y por supuesto ha tenido que hacerse un camino más áspero, pero también, bueno, ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos, acompañado por parte de estas familias que hoy parecen no detentar tanto poder, pero que bueno, que al fin y al cabo creo que los errores pues terminan pagándose bastante caros. Elon Musk ha asegurado no solamente lo del pulso electromagnético que podría llegar en los siguientes años, lo ha dicho, también la crisis eléctrica que aparentemente va a azotar al planeta Tierra en pocos años también, producto del uso o mal uso de la inteligencia artificial. Esto lo ha dicho Elon Musk. Aparte de esto, ha dicho que la recesión económica en lo que queda de año 2025 y 2026, pues van a azotar bastante fuerte a los Estados Unidos de Norteamérica. La última información que supimos es que Elon Musk ha amenazado a que va a financiar en este momento a grupos demócratas para llegar nuevamente al poder. Incluso ha dicho que debería Donald Trump dejar el poder y dejarle la presidencia a J.D. Vance para que gobierne los Estados Unidos. Esto lo iremos a saber poco a poco, ¿no? Porque si es una novela, esto va a seguir todos los días de esta semana y la próxima semana, sacándose los trapitos al sol entre estos dos grandes líderes. Un líder económico, el hombre más rico del mundo, con una fortuna personal de más de 335 mil millones de dólares, y uno de los políticos más mediáticos de la era moderna, ¿no? La bolsa de Wall Street, la bolsa de Shanghái, la bolsa de Londres, la bolsa de Sydney, todas hacen un compendio en la información que se va a dar, que siempre damos aquí, de diferentes commodities, materias primas, bolsas, y cómo amanece la economía para esta semana que viene. El oro esta semana tuvo una subida bastante interesante,
solo que bueno, sigue manteniéndose entre soporte y resistencia en un bloque de no más de $75. Esta semana cotizó el punto más alto en $3.346 la onza, lo que hace un aumento del 0.22%. Esto nos lleva a pensar que ya se están cumpliendo 2 meses del último rompimiento. Hay 8 semanas en que el oro sigue estando allí, se está consolidando, está acumulando en esa acumulación bancaria, en esa consolidación de términos bancarios que hacen la compra y la venta. Termina yéndose a ese punto de 3.346. Si llega a haber un rompimiento, pues el rompimiento si es a la baja. Recordemos que para vender la economía debería fluctuar muchísimo mejor, y en este momento la incertidumbre de los aranceles, la incertidumbre dentro de los Estados Unidos y la incertidumbre en la Unión Europea con respecto a esos aranceles del 50%, pues hacen que el oro siga manteniéndose bien alto. El Bitcoin llegó a $105.589 la onza. Es la primera, es la compañía como tal más cotizada del mundo. Está alcanzando los 900.000 millones de dólares. Esto un poco más adelante vamos a trabajar este tema cuando vengamos con el análisis final. El Ethereum costó 5.508 en su punto más alto esta semana. Nvidia, que es la principal compañía de inteligencia artificial, se mantiene en positivo. El S&P 500, a pesar de la leve caída de la última semana, esta semana hubo un alza bastante interesante y se mantuvo el S&P 500, las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, dentro de un rango muy consolidador. El petróleo Brent, a pesar de que la semana pasada nosotros habíamos dicho que iba a entrar más petróleo por parte de la OPEC, que son 440.000 barriles más, y que a partir de esto pues el petróleo debería bajar. El enfrentamiento o el conflicto ruso-ucraniano ha hecho que el commodity, la materia prima, el petróleo como tal, que es el Brent, que es el liviano, haya aumentado, subió $4 durante la semana y cerró en $66,47. Está en ese punto. Recordemos que es un mercado muy parecido al oro, que se mueve por noticias, que se mueve por eventos geopolíticos. Así que bueno, estar pendiente de ello. Si el ataque de Ucrania a Rusia, el ataque sorpresa de Ucrania a Rusia hizo que el lunes pasado el petróleo amaneciese a la alza, con un gap bastante procesado, pienso yo, bastante difícil de decir el por qué, de unos $77 en un segundo. Esto movió el mercado, los cimientos del mercado petrolero, que pensaban que bajaba a los $60 y de repente llegó a los 64 en 2, 3, 4 segundos al abrir el mercado el pasado lunes. Es así que bueno, después vino Rusia, atacó a Ucrania y el petróleo sigue manteniéndose a la alza. Si continúan y no se llega a un acuerdo como se piensa o como se pensaba la semana pasada, pues vamos a tener precios altos del petróleo, simplemente una consolidación entre lo que terminó 66.47 y los $62 esta semana, para seguir cerrando esos $4 de diferencia que hacen una especie de estancamiento en este momento del mercado y del mundo petrolero, que se divide de diferentes formas. No solamente es la venta de petróleo, sino es la producción, es la extracción, también es el transporte que se hace, el transporte y la venta que se hace ya al final, ¿no? Hacíamos la semana pasada una especie de recuento, una especie de análisis y de resumen de lo que significa esta pelea entre Donald Trump y Elon Musk. Recordemos que poco a poco Elon Musk fue introduciéndose al gobierno de Joe Biden, pero más externo que desde el punto de vista interno, como sí lo hizo con Donald Trump, incluso teniendo un cargo dentro de su gabinete de eficiencia, un cargo de eficiencia o para la eficiencia del gobierno estadounidense. A partir del 10 de enero la cosa no fluyó, hubo un choque de egos, como lo sigo repitiendo. Son dos personas que son muy parecidas en cuanto a lo que han logrado, incluso a cuanto al poder que cada uno tiene, ¿no? Nos preguntábamos la semana pasada si corría riesgo la cibersociedad, así como para la inteligencia artificial y los algoritmos, quizá corre riesgo. Recordemos que Donald Trump es un hombre que esa visita
que hizo Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos fue clave, fue esencial para que Elon Musk terminara de tomar esa decisión. Yo lo veo más por allí, por ese tema de alcanzar términos desde el punto de vista petroleros para los Estados Unidos, más consumo de petróleo, más compra de petróleo por parte de los Estados Unidos, tratar de desbloquear un poco el petróleo que se le vende a China desde Canadá y desde otras zonas de América Latina y del mundo, incluso desde Medio Oriente, donde están las mayores reservas de petróleo en bloque, ¿no? Como países. Eso busca Donald Trump, es una jugada geopolítica. Yo lo dije ahí, casualmente surgen ciertos impases luego de la gira de Trump por los países árabes. Nos hacemos una pregunta, ¿será que hay un conflicto de intereses, el petróleo versus las energías alternativas? ¿Qué ha pasado con Tesla? Tesla ni la nombré hoy porque no aparece entre las primeras 10 noticias de la semana, porque Tesla sigue en caída. Se habla de que Elon Musk ha perdido más de 77 mil millones de dólares en lo que va de trimestre, entre enero, febrero, marzo. Perdió esa cantidad, no se han asomado datos nuevos, pero la caída de Tesla sigue siendo significativa tanto dentro de los Estados Unidos como fuera, donde ha instalado también su compañía. Está el dólar físico versus el dólar digital. Llevábamos ese análisis a cabo la semana pasada. ¿Será que el Bitcoin quizás no será en este momento porque ya comienza a ser un activo refugio o también puede ser visto como, no como un commodity porque no tiene las características de un commodity, es un criptoactivo, pero un criptoactivo más llevado a activo refugio? Entonces en ese caso pues no podría el Bitcoin ser esa moneda que suplantaría el dólar físico, mientras se siga vendiendo el oro y el petróleo y diferentes commodities, diferentes materias primas en dólares, pues seguirá siendo el dólar el rey, seguirá mandando en el mundo, seguirá la economía rigiéndose por esta moneda. Así que todavía no lo vemos desde ese punto de vista. Lo que sí es que Donald Trump ha cerrado todas las puertas a las compañías de Elon Musk en los Estados Unidos, y así Elon Musk también ha amenazado diferentes aspectos a los Estados Unidos, desde su fortuna, desde lo que hace, desde las empresas, desde la producción de trabajo y desde la producción de esa cyber sociedad que comienza a ser parte no solamente de la política estadounidense, sino de la cultura estadounidense, una cultura bastante apretada, una cultura bastante rígida en cuanto a lo que produce y a lo que hacen, muy hollywoodense, que también trata de salir de ese cascarón y hacer otro tipo de cosas, sabiendo que Hollywood también viene pasando por graves problemas financieros, esto con la creación del streaming, y bueno, todo esto son datos para lo que se viene, que vamos a analizar la etapa post pandemia. La semana pasada conversábamos también de un tema clave, que eran las elecciones de Corea del Sur, y decíamos con mucha seguridad que el partido de izquierda no podría ganar en Corea del Sur por la división que tenía dentro. Habían 4 o 5 líderes que estaban en una pugna política, y los partidos cuando están así, pues por obviedad los votos también se dividen. Así que el ganador fue el Partido Demócrata con Lee Jae-myung. Él peleaba, recordemos, con el Partido del Poder Popular de Kim Mon-su, que estaba bastante dividido, sigue estando bastante dividido, y esto se reflejó en las elecciones. Recordamos las 5 claves que necesita el nuevo presidente Lee Jae-myung para poder controlar un poco a Corea del Sur y sacarlo de la crisis económica que se encuentra en la actualidad, después de que se proclamaran los famosos aranceles de Donald Trump, los aranceles trumpistas, como ustedes lo quieran llamar. Recordemos que Corea del Sur es uno de los grandes aliados y de los Estados Unidos en Norteamérica después del año 1962. Es así como 60-70% de su economía de exportación va directamente a los Estados Unidos de Norteamérica, y pues todo esto viene a ser un caos dentro de Corea del Sur y dentro de sus grandes compañías como la Kia Motors, que nosotros hablamos y colocábamos un ejemplo la semana pasada. El desempleo juvenil es el primer punto que debe resolver el nuevo presidente. Hay una contracción económica inesperada a partir de los aranceles. Comienza la contracción económica en enero casualmente.
hay un rápido envejecimiento y hay baja natalidad. La caída de la natalidad es uno de los temas que más preocupa a Corea del Sur, porque no va a tener ese medio, no va a tener esa generación de relevo. Entonces, bueno, esos son los inconvenientes que en este momento se le presenta al nuevo presidente coreano, surcoreano, perdón. También pues tiene allí un problema limítrofe, un problema casado con Corea del Norte desde hace más de 60 años. La unión de las dos Coreas pues no es, no es una regla para los países potencias, no sería lógico para los países potencias que hiciesen una sola Corea, sería muy poderosa. Recordemos que Corea del Norte tiene muchísimos años interviniendo desde el punto de vista militarista, armamentístico, y bueno, ahorita son una potencia en ello, y Corea del Sur ha sido una de las economías más estables en los últimos 80 años. Así que bueno, que se juega mucho este presidente, también teniendo en cuenta lo que pasó en diciembre con la ley marcial del antiguo presidente surcoreano. Bueno, todo esto va a llevar a Corea del Sur a resolver algunos inconvenientes. Siempre es bueno que haya el orden, que haya cierta justicia y cierta paz dentro de cada una de las regiones. Bien, ahora sí, bueno, vámonos al meollo del asunto de hoy para despedir nuestra segunda temporada. Este tema, bueno, tenemos ya días trabajándolo, tenemos días pensándolo, días viendo qué se vino después de ese marzo del año 2020, cuando el mundo entró en pandemia, cuando el mundo se escondió, cuando todas las familias se refugiaron. Un mundo donde vimos caer muchísimos familiares, vimos caer muchísimas personas del mundo. La cifra todavía está cambiando números todo el tiempo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Problemas farmacéuticos por parte de diferentes entes. Recordemos que China, Rusia sacaron vacunas bastante eficientes. Menos eficiente fue la de la Pfizer estadounidense, que trajo algunas complicaciones. Se han visto muchísimos casos en el mundo después de post vacuna, con algunas nuevas enfermedades. Aceleraron enfermedades que ya tenían algunas personas desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista respiratorio. Entonces todo esto ha hecho un cambio. La pandemia trajo un cambio para el mundo. Cuando sucede cada una de las pandemias, viene una luz, viene un brillo por parte de la humanidad, viene un cambio. Y bueno, esto en los últimos 5 años, los últimos 4 años, con más detenimiento, hemos visto poco a poco, paso a paso, cómo nuevos paradigmas están siendo parte de este nuevo mundo, de esta nueva era. Ustedes los que me siguen, que siempre me están escuchando en este tipo de análisis, deben comprender que estamos en una nueva era donde la tecnología, donde la cibersociedad, donde el tecnofeudalismo, donde el algoritmo, donde el big data, donde toda la información contenida, nosotros que somos un dato simplemente para el algoritmo, es el nuevo paradigma. De esto se compone el mundo y lo vamos a detallar en algunas conclusiones que nosotros hemos hecho para brindarles a ustedes en este programa. Era pospandemia, hablamos del sexto reseteo, nos preguntamos, no afirmamos aún, lo afirmaremos dentro de poco, porque bueno, todavía tenemos que ver algunas cifras, tenemos que ver algunas cosas que se empiezan ya a observar en algunos laboratorios de los hombres más ricos del mundo, de las potencias mundiales. Ya hablamos del tatuaje inteligente por parte de Microsoft. Hemos hablado sobre la Big Data, sobre el algoritmo, ahora de nuevos celulares que van a salir a partir del año 2026-2027. Entonces el mundo va a un cambio acelerado, muy acelerado. Lo primero es la llegada del tecnofeudalismo, es lo principal que vimos a partir de la pandemia. Este es un término que pocos entendían, pero que ya vamos abriendo caminos con respecto a esto. Gracias a Yanis Varoufakis, un hombre griego que fue también parte del gabinete de la Grecia del año 2008, comenzó a hacer sus estudios, comenzó a hacer sus análisis y produjo famosos libros que se han vendido en toda Europa sobre este tema del tecnofeudalismo, y una de las cosas más importantes e interesantes que saca a la luz, que es el capital en la nube, porque ya es una especie de capitalismo, es la nueva era del capitalismo, pero sin capital. Es decir,
No se necesitan esos márgenes de capital que había antes, millones y millones de dólares, billete sobre billete, para usted poder tener el control. Ahora está la acumulación de la información en la nube. Por lo tanto, él hace una fecha clave. El mundo en este momento debe conocer que hay una fecha clave de cuándo comenzó la nueva era. Yo la coloco el 1 de enero del año 2021 porque se cierra el ciclo. Yo hablo de ciclos y temporales, y sería el 1 de enero del año 2021 el inicio de la nueva era, que no le teníamos nombre todavía. Yo hablaba de era digital, era tecnológica, él habla de tecnofeudalismo, hay otros que hablan de la cibersociedad, y bueno, poco a poco nosotros vamos a ir deteniéndonos en cada punto para ir explicándole todo esto. Pero hay una fecha clave que es el 12 de agosto del año 2020, cuando en Londres y en el mundo se esperaba el colapso final de la economía, ya que en agosto ya teníamos aproximadamente 3 meses y medio ya enclaustrados, ya en casa, y las principales compañías del mundo, el mundo petrolero, el mundo del oro y todo el mundo que controlaba Wall Street para ese momento, un mundo que era patentado desde lo físico, de lo que existía, los bienes y servicios, las construcciones, la manufactura, había caído. Bueno, había una pandemia, todo el mundo se tuvo que refugiar en su casa y las compañías quedaron desasistidas y todo el PIB del mundo cayó. El 12 de agosto del año 2020 se esperaba el colapso final, pero la Bolsa de Londres arroja datos que no fueron concluyentes para ese momento, pero que ahora, deteniéndonos en la información, pues vemos que la Bolsa de Londres a las 6 de la tarde, hora del Atlántico, o sea, nuestra hora, nosotros empezamos a observar en esos escasos 15 minutos una especie de ganancia de empresas que antes parecían segmentadas, es decir, la parte tecnológica siempre se componía en las bolsas muy aparte de los ejes esenciales como el oro, las materias primas y los commodities, las bolsas como tal. Y a partir de ese momento, pues comienzan ganancias de estas empresas segmentadas y comienza la Bolsa de Londres a arrojar puntos altos o picos altos muy positivos. A partir de allí comienza una nueva era. ¿Por qué? Porque las principales empresas que cotizan en la bolsa de tecnología comienzan a tener ganancias estratosféricas para lo que habían hasta ese momento hecho. Por ejemplo, tenemos una de las principales empresas nacida en el año 2008, que es Facebook, de Mark Zuckerberg, teniendo ganancias momentáneas, ganancias muy normales por todos esos años, pero que a partir del 12 de agosto del año 2020 comienza a repuntar. Meta comienza a repuntar en números muy favorables para la empresa, no solamente para la empresa del Facebook, sino para otras empresas de corte tecnológico y del uso del internet. Google comienza a tener muchas más ganancias, ahorita lo vamos a decir en cifras, pero aquí hay un bloque, aquí hay un desbloqueo por parte de las personas que están dentro de sus hogares y las nuevas formas de hacer vida, es decir, hay un nuevo entorno, hay una nueva forma de familia y por supuesto hay nuevas formas de hacer trabajo, que es el teletrabajo. La inclusión de todos estos ejes nos lleva a nosotros a pensar este tipo de cosas en 7 conclusiones claves. La entrada de la nueva era y nuevos paradigmas entre la mundialización y el nuevo orden mundial. A partir de esa fecha, 12 de agosto del año 2020, el mundo cambia. Y el tema de la mundialización comienza a quedar atrás, porque la mundialización pensaba antes de la pandemia hacerse del poder con factores tradicionales tales como el uso del dinero físico, el uso del cine, por ejemplo, Hollywood y las mismas películas que habían estado antes de ello, es decir, las películas que más vendían, las películas que más daban rating y por supuesto que daban mayores ganancias. Después de esa época, al llegar la pandemia, toda esa forma tradicional que hacía el mundo se detiene, se para y comienza pues también a funcionar un nuevo mundo, porque es que no se detiene. Es así como no solamente es Varoufakis, sino otros especialistas de este tema hablan de que la pandemia sí fue creada, por supuesto, no es un efecto natural y que fue creada para
para cambiar paradigmas, es decir, que usted pasara de un paradigma tradicional donde su trabajo es de 8 horas sentado en una oficina o haciendo cualquier otro tipo de cosas por el pago al final, ¿no? Pues la fuerza de trabajo que hablaba Marx, esa fuerza de trabajo por tanto tiempo pues tiene unas ganancias. Esas ganancias se hablan desde el punto de vista liberador. Esa palabra es clave para la tecnología porque a partir de la pandemia ellos hablan de una liberación, es decir, de las nuevas formas de teletrabajo, las nuevas formas de streaming y las nuevas formas de hacer amigos, incluso las nuevas formas de hacer familia, de hacer amor y de hacer todo este tipo de cosas que antes eran una realidad. Tenemos una nueva realidad y esta realidad se basa en este momento en datos. Nosotros, cada uno de los seres humanos es un dato. Cada vez que usted coloca una contraseña, coloca una clave, un usuario se mete en una red social, descarga una aplicación, usted está arrojando algunos datos. Esos datos son, por supuesto, comprimidos, son estudiados, analizados, interpretados por la inteligencia artificial, por un algoritmo que te empieza a regalar cosas a partir de una pantalla. Esa pantalla es la que empieza a ganar el capital. Ese capital, por supuesto, que va a ser arrojado ahora a la nube como un compendio de la nueva era. Los datos, repito, somos datos. Mientras más información personal dejamos, más nos conoce el algoritmo. Mientras más me gusta le damos a una red social, le damos a una imagen, le damos a una pintura, le damos a una camisa, le damos a un pantalón, le damos a unos anteojos, les damos a un perfume, le damos a un libro, como los ven allá atrás. El algoritmo, al ver eso, que yo lo que estoy haciendo, pues analiza lo que a mí me gusta y me empieza a arrojar vía redes sociales lo que a mí me gusta. Entonces yo empiezo a descargar los libros que me va arrojando el algoritmo y por supuesto él sabe qué tipo de lectura me gusta a mí. Él sabe qué tipo de deporte me gusta a mí y sabe, por supuesto, qué tipo de comida, baile y, por supuesto, qué cosas me gustan. Así como lo hace conmigo, a partir de allí, a partir de la cámara, a partir de lo que estamos viendo, a partir de lo que decimos, pues comenzamos nosotros a arrojar datos muy eficientes y muy eficaces que son manipulados en pro de hacernos sentir bien, pero en pro también de las ganancias de las nuevas compañías multinacionales que son las compañías de tecnología que fueron creadas un poco antes de la pandemia para que sean partes y sean el campo de batalla de la nueva era. 2. La dictadura del algoritmo. Mientras más gustos y placeres nos da el algoritmo, más nos gustan las redes sociales y más nos gusta el internet. Hay una nueva visión del trabajo y del quehacer diario, por supuesto. La familia ya se ve distinta, las formas de hacer familia se ven distintas, ya no necesitamos estar todos unidos, necesitamos vernos a partir de una pantalla y poco a poco la tecnología va a hacer que la misma emoción, la misma sensación de vernos, de tocarnos, pues lo va a comprender el algoritmo y poco a poco va a ser un trabajo mental en cada uno de nosotros donde el cerebro pues se va a acoplar a ese nuevo paradigma. Es decir, dentro de 15, 20 años no va a ser necesario estar usted con alguien para sentirse acompañado. Ojo con esto, porque esto es lo que se busca. Se busca la soledad del ser humano. Se busca que usted se enclaustre en su casa, en su oficina o en alguna parte a utilizar este tipo de herramientas, este tipo de tecnologías. La entrada del streaming es el cuarto punto que yo quiero traerle, porque la llegada de Netflix viene a romper con los paradigmas que se hacían. Netflix es el gran motor post pandemia del entretenimiento. Si usted está en su casa las 24 horas del día porque está en pandemia, no puede salir, pues por supuesto debe hacer algo. Leer, por supuesto que se hace, pero ¿quién va a leer las 24 horas del día? Escuchar música, ¿quién escucha música las 24 horas del día? Aparece Netflix, aparece la pantalla, aparece un montón de series y películas que usted puede entretenerse. Series y películas que también tiene dentro de sí una especie de catalizador de sus emociones, de sus sensaciones y de sus sentimientos. 5. El trabajo remoto o el teletrabajo es una de las formas, es uno de los negocios que más ha crecido en el mundo. ¿Por qué? Porque se necesitan más personas en la red dejando datos y recolectando nuestros datos.
Las encuestas es una de las formas, es uno de los instrumentos más solicitados por parte de las personas que hacen teletrabajo. Cuando te preguntas nombre, apellidos, tus gustos, colores, edad. Si te mantienen dentro de una edad entre 0 y 15, entre 15 y 20, 20 y 30, 30 y 40 y 40 y 60. Entonces, los diferentes grupos sociales y los diferentes grupos de edades, pues por supuesto que tienen diferentes gustos. Y el algoritmo, la inteligencia artificial y la big data, esa cantidad de datos, te van arrojando vía pantallas, vía redes sociales, vía internet, vía Zoom, vía cualquier instrumento que están utilizando en este momento la tecnología para poder darte lo que tú quieres, para que tú te sientas bien. Era así como el capitalismo cuando fue puesto en práctica en su mayor esplendor, pues ¿qué hacía feliz al ser humano? Pues la ganancia como tal, el tener el dinero, era lo que hacía emocionalmente feliz al ser humano. Pero en este momento no solamente el dinero hace feliz al ser humano, porque ya se sabe que con el dinero se compran cosas materiales. Ahora estamos buscando cosas que van más allá de lo material. Es decir, yo debo tener dinero, por supuesto, en mi tarjeta de crédito, en alguna billetera, que ahora se manejan las billeteras, que es parte también de la nueva era. Más adelante vamos a hablar sobre eso, para tú poder comprar una aplicación, para usted comprar una película, para usted comprar una serie, y a partir de allí comenzar una nueva forma de negocio. El punto 6 es la inteligencia artificial, es el nuevo paradigma a controlar. Por supuesto que sí, el que controla la inteligencia artificial va a controlar la humanidad hasta que la inteligencia artificial tal cual sea autodidacta, hasta que la inteligencia artificial se maneje sola y por supuesto tome sus propias decisiones. Los que crearon la inteligencia artificial no se dan cuenta, y si se dieron cuenta están bien callados de lo que va a hacer la inteligencia artificial con nosotros, porque saben que la inteligencia artificial día tras día va recuperándose, va asumiendo más poder, sabe mucho más que cualquier ser humano del mundo, y por supuesto el control va a ser absolutamente total. El eje que quiere todo esto es la reclusión en el hogar. Y para recluirnos a nosotros en el hogar necesitamos una sola cosa: entretenimiento, para no aburrirnos. Y ese entretenimiento está garantizado en diferentes compañías, que vamos a detectar algunas de las compañías que más crecieron después de la pandemia para involucrarnos dentro de este nuevo paradigma. Compañías como Amazon, Amazon.com, se posicionaron. Amazon.com no fabrica absolutamente nada, pero vende todos los productos que producen los demás. Entonces, por eso es criticado dentro de la Cámara de Republicanos y dentro de la Cámara de Demócratas de cómo Jeff Bezos tiene la posibilidad de ser el segundo o tercer hombre más rico del mundo si lo que hace es vender por catálogo digital. Pero ese catálogo digital es parte de esta nueva era. Este catálogo digital que tiene Amazon es parte del nuevo enfoque de mercancía y de mercado financiero, por supuesto, que se hace en el mundo en la actualidad. Todo lo que usted quiera comprar lo compra en Amazon, desde un libro hasta, bueno, la mayor tecnología que usted puede adquirir para ser llevada a su hogar. Entonces, Amazon.com es el enfoque, y comienzo con Amazon.com porque necesitaba la nueva era, este nuevo orden mundial. Los que quieren controlar el mundo, que ya lo controlan, por supuesto, no lo querían, ya lo controlan. Una especie de mercado, tenemos el catálogo, y a partir de este catálogo vamos a ver los gustos de los principales sectores sociales dentro de los Estados Unidos, dentro de Europa, en América Latina, en África, Asia Central, Asia Pacífico, y todo esto comenzó a presentar una especie de interconexión de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y lo que no me gusta fue cambiado de forma, de color, de sensación, para que a usted le gustara. Todo esto es parte, esto es una cosa cognitiva que va mucho allá. Esto son armas neurológicas, son redes neuronales que trabajan para llevarte a ti a que te guste algo de lo que ellos promueven todos los días. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que traigo a continuación es Uber. Recordemos que Uber no tiene ni siquiera una sola flota vehicular, pero han ganado hasta el momento, o ganaron solamente en el año 2023, en el año 2023-2024, 37.281 millones de dólares, y no tiene ni un solo carro. Es simplemente una aplicación que usted se mete para pedir un carro para que lo lleve de un punto a un punto B. Eso es clave para el nuevo paradigma. No controlamos lo material, no controlamos lo tradicional, pero somos los que movilizamos eso. Entonces, Uber, usted se mete en una aplicación, coloca su carro, usted es el que está colocando su carro para llevar a una persona, y usted gana un porcentaje. El resto del porcentaje va a quedar en la nube,
en Uber, en la compañía Uber, creada por un ser humano, por supuesto, que es llevada en este momento por la inteligencia artificial. Amazon, lo hablábamos hace rato, es una de las compañías que más ha crecido desde el año 2020. Su capital estaba antes del 2020 en aproximadamente 200 mil millones de dólares, pero a partir del año 2020 la ganancia fue de 75 mil millones de dólares, y hoy solo Jeff Bezos, no estamos hablando de Amazon, tiene 233 mil millones de dólares de ganancias netas. Su fortuna, su patrimonio es de 233 mil millones de dólares netos, ganando la compañía, ahora sí, Amazon, por año unos 75 mil millones desde el año 2020. Es más usada Amazon, es más usado Uber, a partir del hecho de que la mayoría, el 80% de la humanidad, supongo ese número, 60-70% por supuesto, maneja un celular, y por supuesto el celular inteligente con las aplicaciones. Netflix, que es el streaming más poderoso del mundo, está cotizado en 400 mil millones de dólares. Cuando nació no costaba mucho, comenzó a ir a la bolsa y ya en este momento tiene una capitalización de 400 mil millones de dólares a partir del año 2020 como el streaming número 1 del mundo. Pronto dejará de ser el streaming número 1 del mundo, pero pasará la historia de aquí a 200 años de que Netflix, esa antigua compañía, dirán los que están en 100 a 200 años, que es la inteligencia artificial, por supuesto, que fue la primera compañía que abrió el paradigma o el nuevo paradigma. Elon Musk, hablamos de Elon Musk hace rato, pero ahorita su fortuna es de 335 mil millones de dólares. Antes del 2020 llegaban a 215 mil millones, o sea que ha aumentado su fortuna desde el año 2020 hasta ahorita en más de 120 mil millones de dólares personales, una fortuna personal. No estamos sacando de Elon Musk la cantidad que mantiene sus 5 compañías, Space, Tesla y las otras 3 que son de diferentes formas. Obviamente ha perdido muchísimo este hombre y va a seguir perdiendo porque se tiró de enemigo a uno de los políticos más poderosos del mundo. Por supuesto que también tiene un lobby bastante amplio, un lobby interno, un lobby externo, un lobby supremacista que va a hacer todo lo posible por destronar algunas de las compañías de Elon Musk dentro de los Estados Unidos. Esto va a llevar a Elon Musk a buscar, ahora sí, llevar todas sus compañías, como lo han hecho otros, a China o a otras zonas del mundo. Google tenía aproximadamente 249 mil millones de dólares en el año 2020. El día de hoy, año 2025, la fortuna o el patrimonio se calcula en 850 mil millones de dólares, aumentando 600 mil millones de dólares desde el 2020 hasta la actualidad. Mark Zuckerberg tenía una fortuna de 230 mil, tiene una fortuna, de 230 mil 700 millones de dólares, uno de los hombres más ricos del mundo. Y Meta, que es la nueva era, él habla del metaverso, habla de esa nueva forma de vernos, que no ha sido tan convincente, que ha tenido pérdidas alrededor de los 600 mil millones de dólares, pero que ha catalizado aproximadamente 454 mil millones de dólares de ganancias desde que salió Meta, que salió en septiembre del año 2021, pero que se hizo viral en el año 2022, pero que sus usuarios por primer año desde que salió Facebook disminuyeron en una considerable cifra en el año 2022. El Bitcoin, recordemos que si hablamos de nuevos paradigmas, no podemos dejar atrás ni el Bitcoin ni las nuevas billeteras digitales hechas por un blockchain. Esto es parte de la nueva era. Esto con fuerza entró luego de la pandemia como una forma económica, como la nueva forma económica, como la nueva economía, como la nueva moneda que va a controlar el planeta Tierra a partir del cese funcional, por supuesto, del dólar físico, y en eso se está luchando. Esa es la lucha que hay en este momento dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos y Norteamérica. 870 mil millones de dólares es la cotización, la capitalización que tiene Bitcoin a nivel mundial. Es la primera empresa, dejando a Google de segunda por 20 mil millones de dólares. Es la empresa que más ha crecido en los últimos años desde que se creó
el Bitcoin hasta ahorita. Si no hubiese existido la pandemia, ténganlo por seguro que algo se hubiesen inventado estas familias, estos conglomerados familiares, estos grupos que controlan el mundo, estas grandes potencias, para poder introducir algo que produjera un cambio, una transformación. Y la transformación la tenemos diariamente cuando vemos TikTok, cuando vemos Instagram, Twitter, Facebook y todas las redes sociales que le siguen, y cuando vemos los nuevos noticieros, las nuevas formas de hacer noticias, cuando vemos los TikTokers, cuando vemos los YouTubers, cuando vemos los Instagramers. Todas estas personas comienzan a ser parte también del nuevo juego, es decir, quién dice la verdad, cuántos me gusta tiene, cuántos comentarios, cuántos likes. Todo esto va llevado a un cerebro, por supuesto, un cerebro que es el algoritmo, el gran algoritmo que empieza a producir en cada uno de las 8.000 millones de personas que hay en el mundo algo. Y para mantenernos contentos nos dan lo que nos gusta. Es así como algo también sigue creciendo en el mundo, y hay dos empresas clave que tenemos que no podemos dejar de nombrar, aparte del Bitcoin, que son las empresas de la inteligencia artificial más importantes del mundo. Nvidia como la más importante y Alibaba como la segunda más importante. La primera, que es Nvidia, tiene una cotización hasta el momento, Nvidia nació hace poco, de 119.000 millones de dólares, y Alibaba, que es una compañía china, de 23.400 millones de dólares, donde se esperaba mucho más de Alibaba. Por supuesto, se espera mucho más de Alibaba porque algunas de las patentes que tiene Nvidia fueron hechas en China. Esto ha sido denunciado, pero bueno, no ha dado mayores vestigios de lo que nosotros sabemos. Una de las grandes empresas que también crecieron y van a seguir creciendo a partir de que la pandemia hubiese llegado son las farmacéuticas. Las farmacéuticas vienen aumentando las ganancias. Ojo con este dato. Solo en el año 2023 ganaron 1.5 billones de dólares. Billones de dólares. 1.5 billones de dólares. Se tienen datos hasta el año 2023. Recordemos que la pandemia también viene a acelerar, por supuesto, viene a acelerar parte de este proceso incluso mental, físico y también espiritual, porque algunas religiones o algunas formas religiosas también fueron migrando de una zona a otra para poder controlar parte de esta depresión que se vino con la pandemia. Entretenimiento es lo que nos venden. Cosas de esta como la tecnología, la inteligencia artificial, estas herramientas, estos instrumentos neurológicos, por supuesto que hacen mella en nuestra cabeza y nos hacen pensar en otras cosas. Bien, este programa era el que teníamos preparado para ustedes. Espero que les haya gustado. Espero que, bueno, con los datos y con las cifras que nosotros estamos dando, este tema está para avanzar, está para profundizar muchísimo más, porque estamos dentro de una nueva era. Y recuerden, tenemos que estar despiertos. Y para estar despiertos hay formas. Busquen cómo estar despierto en este momento, cómo la forma vibracional del mundo. Estamos vibrando de diferentes formas. Unos vibran de alguna forma, otros vibramos de otra, pero tenemos que estar despiertos. Si no despertamos, pues por supuesto vamos a ser simples conejillos de indias de todo lo que está haciendo esta nueva era mundial, este nuevo orden mundial. Así que bueno, me despido. Muchísimas gracias a los que han visto todos los videos de esta segunda temporada. La tercera temporada vamos a estar desde otro sitio, desde otro espacio. Se van a divertir muchísimo en esa tercera temporada. Salimos ya de aquí, de este sencillo y humilde estudio que hace parte de mi vida. Y bueno, nos vemos en algunas semanas. Vamos a tener algunas vacaciones, pero nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir montando alguna información para que ustedes sigan estando al día. Me despido. Muchísimas gracias por todo. Feliz fin de semana, feliz semana entrante. Recordemos que las noticias no se detienen, la geopolítica no se detiene. Cuídense, que la pasen excelentemente bien.